De Dios y la patria, se abre la sesión. Entiendo, secretaria, que no hay cuenta. No hay cuenta, No hay presidente. cuenta. Entonces corresponde, conforme a la citación, iniciar la sesión para efecto de escuchar al ministro de Hacienda y a la directora de Presupuesto respecto al informe de finanzas públicas, que como bien hemos conocido. Así que, sin más, le ofrezco la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los senadores integrantes de la comisión. Nos toca exponer el informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2024, que contiene el cierre oficial de las cifras fiscales del 2023, la actualización de las proyecciones para el año en curso y la actualización de las proyecciones de mediano plazo, además de informar sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos que se establecieron durante la ley de presupuesto. Ojo que dije compromisos y no protocolo, presidente. Me di cuenta. Entonces voy a partir yo con los temas del contexto macroeconómico y después los temas fiscales los va a tomar la directora de presupuesto. Entonces, en lo que se refiere al contexto macroeconómico, bueno, como hemos discutido mucho en el último tiempo, la economía chilena ha superado los desequilibrios que generó el estallido social, luego la pandemia y finalmente las respuestas sobredimensionadas de política pública. Esto ha hecho que la actividad haya comenzado a recuperarse después de una leve caída en la primera mitad del año pasado, cerrando, ¿cierto?, como sabemos, el año con un crecimiento de 0,2%, pero con un crecimiento en los últimos trimestres. Y con esto las cifras actuales de actividad ya superan sus máximos históricos. O sea, estamos por encima de los niveles que se alcanzaron en el 2021 cuando tuvimos todo ese impulso, ¿cierto?, de los IFE universal, los retiros de fondos de pensiones, pero con la diferencia de que ahora lo tenemos con una inflación controlada. Esto fue posible porque la demanda interna, como se ve ahí en el gráfico del medio, se ajustó significativamente, que fue justamente, especialmente en el consumo privado, donde se produjeron, ¿cierto?, los mayores desequilibrios en el 2021. Como se puede ver en el gráfico a la derecha, ¿cierto?, el consumo durable fue el que tuvo el ajuste mayor, después de haber sido el que más se expandió como producto de esta abundancia de liquidez de los hogares que tuvimos en el 2021 en particular. Ahora es interesante en la lámina siguiente ver que en este ciclo se dio algo bien distinto de lo que es habitual. Normalmente, ¿cierto?, en los ciclos económicos uno espera que el consumo sea más estable y la inversión sea más volátil. En este último ciclo pasó lo contrario. Lo más volátil fue el consumo, la inversión fue bastante más estable. De hecho, fue más estable que en ciclos anteriores. Eso se ve en el gráfico que está ahí en la pantalla, donde el consumo privado corresponde a la línea negra y la inversión aproximada por la construcción y otras obras es la línea verde. En la lámina siguiente vemos que esto, ¿cierto?, junto, por supuesto, con la política monetaria, contribuyó a estabilizar la economía, a reducir la inflación, la que en los últimos datos, ¿cierto?, se ubica entre 3 y 4%. Para esto, ¿cierto?, tenemos que mirar la inflación en el indicador basado en la nueva canasta de consumo, que para el mes de abril, ¿cierto?, dio una cifra de 3,7%, si mal no recuerdo. La economía, entonces, en la lámina siguiente vemos que ha retomado una senda de crecimiento a partir de julio del 2023. Si medimos desde entonces hasta marzo, el crecimiento promedio mensual de la economía se ubicó en torno al 0,3%, lo que equivale a más de un 3,5% anual. Los sectores económicos en general extendieron la recuperación de la segunda parte del 2023 en el primer trimestre de 2024. Eso se ve en el gráfico de la derecha, ¿cierto? Vemos como, por ejemplo, en el caso del comercio, tuvo su punto más bajo por ahí por mediados del año pasado, de ahí tuvo algún altibajo, pero ya desde noviembre ya comenzó a recuperarse de manera más notoria.
El resto de bienes, entre los cuales se incluye la construcción, también ha tenido una expansión, probablemente más marcada por los otros componentes que son fundamentalmente de electricidad, gas y agua, y en general el resto, servicios, industria manufacturera en general, todos han ido expandiéndose. Todo esto ha llevado en el gráfico siguiente, ¿cierto?, a que las proyecciones del mercado y del Banco Central se hayan ido ajustando al alza, acercándose a las que planteó el Ministerio de Hacienda en septiembre del año pasado para el 2024. Entonces ahí en el gráfico tenemos los puntos rojos, corresponden a la proyección del Ministerio de Hacienda. El cuadradito azul es la encuesta de expectativas económicas que aplica el Banco Central, la mediana, y la barra gris es el rango de proyecciones entre el percentil 10 y el percentil 90 para esa misma encuesta. Como vamos a ver más adelante, en este informe de finanzas públicas, la proyección de crecimiento para el 2024 se ajusta levemente al alza a 2,7% en lugar del 2,5% que teníamos en el informe anterior. En la lámina siguiente vemos que en el mercado del trabajo el empleo asalariado no solo superó los niveles previos a la pandemia, sino que se recuperó la tasa de ocupación, es decir, el número de trabajadores asalariados ocupados como porcentaje de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en niveles absolutos está por encima de los niveles previos a la pandemia, y en relación a la fuerza de trabajo están en niveles similares a los previos a la pandemia. Y lo que no se ha recuperado es el empleo no asalariado, que está todavía por debajo de esos niveles. Y eso tiene como contrapartida el que las tasas de participación de los jóvenes y los trabajadores de mayor edad no han vuelto a los niveles previos a la pandemia, y puede ser que no vuelvan, que eso no ocurra o ocurra en plazos muy largos. En el gráfico de la derecha tenemos un indicador que hemos construido juntando muchas variables del mercado del trabajo para tener una mejor idea del ciclo en el mercado laboral, dado que ¿cierto?, las tasas de desocupación, las tasas de ocupación tienden a depender mucho de las tasas de participación laboral en la economía, ¿no? Y ahí lo que se ve, especialmente en las barras rojas, es que el mercado del trabajo también ha tenido su punto de inflexión, que se produjo por ahí por octubre del año pasado, y desde entonces se ha ido recuperando también. Ahora, en la lámina siguiente vemos, ¿cierto?, también algo de lo que han sido las condiciones financieras. Las condiciones financieras fueron muy restrictivas en el 2023, fueron más restrictivas que en cualquier otro ciclo anterior reciente. Ahí en ese gráfico se compara con el periodo de la crisis asiática, de la crisis de los .com a comienzos de los 2000, la crisis subprime, y vemos que en todos esos casos, aun cuando hubo inicialmente una contracción del crédito, después este se expandió. En cambio, en este caso, hemos tenido 48 meses de un stock de colocaciones prácticamente constante, incluso un poco contractivo. Después podemos elaborar un poco sobre el punto, digamos, la manera en que tendemos a verlo nosotros, y sobre todo en el contraste con Banco Estado, porque Banco Estado sí expandió el crédito el año pasado. Es que los bancos, particularmente los bancos privados, partieron el año con una percepción de riesgo muy grande. Eso los hizo ser más restrictivos en términos de acumulación de provisiones voluntarias por encima de las regulatorias. Eso tendió a frenar adicionalmente el crédito. Entonces, en la medida que ese diagnóstico vaya cambiando, que por supuesto no se materializó en su momento, pero eso ahora empiezan las obligatorias del Banco Central. O sea, el margen que hay, o sea, todavía hay un margen de provisiones voluntarias bien grande por encima de las obligatorias, en la lámina siguiente vemos que, ¿cierto?, por supuesto, el comportamiento del crédito también depende mucho de lo que pasa con la política monetaria.
la política monetaria ya desde hace ya varios meses viene en una etapa de normalización, pero todavía, ¿cierto? Si miramos las tasas reales que corresponden a la línea roja del gráfico de la izquierda, todavía, por ejemplo, estamos prácticamente por encima de más o menos el mismo nivel que alcanzó la tasa real en el momento más crítico de la crisis financiera internacional en el 2009. Así que todavía hay, ¿cierto?, por supuesto, un espacio para ajustar, como lo ha indicado el propio Banco Central. Si vemos cómo ha incidido eso sobre las tasas de mercado, tasas de interés de mercado, vemos que el ajuste más importante a la baja se ha producido en las tasas de crédito, de tasas de interés para crédito comercial, algo también en materia de consumo y bastante menos en vivienda, que es la línea roja del gráfico de la derecha. Y eso es natural que sea así porque el crédito para la vivienda, como es un crédito a plazos muy largos, es el que menos relación tiene con las tasas la tasa de política monetaria, que es una tasa de cortísimo plazo. Ahora, en la lámina siguiente vemos el otro determinante, ¿cierto?, del comportamiento de las tasas de interés, que eso es la percepción de riesgo, y vemos que tanto en lo que se refiere a la incertidumbre económica, medido por el indicador que calcula el Banco Central, como en los spreads de riesgo soberano, Chile ha vuelto a la situación previa al estallido social. Vemos de hecho que en el caso del gráfico a la derecha, la línea roja corresponde al indicador o el premio por riesgo soberano, en el caso de Chile, que está en la cifra más baja desde el 2018, y en el 2018 en realidad tocó ese punto solo muy temporalmente, así que estamos con niveles de riesgo soberano extremadamente bajos. Eso entonces es el panorama macroeconómico, y a partir de acá, si le parece bien, presidente, la directora de presupuesto se referiría a las cifras fiscales tanto del 2023 como las efectivas del 2023, la proyección actualizada para el 2024 y las proyecciones de mediano plazo. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra a la directora de presupuesto, Javier. Gracias, presidente. En materia del cierre definitivo 2023, acá lo que hay es efectivamente la actualización final con motivo del cierre de las cuentas nacionales del año 2023. Entonces, en materia de ingresos y gastos, vamos a ver lo que ya habíamos visto en los últimos informes de ejecución de enero del año pasado, pero sí vamos a tener una actualización en materia de los ingresos estructurales. Entonces, pero se ve, acá está en los ingresos efectivos, entonces, del año 2023, registraron una caída con respecto al año 2022 de menos 12,4%. Esto tiene coherencia con lo que se había proyectado de algún ajuste con respecto al nivel extraordinario de ingresos que tuvimos el año 2022, especialmente en la operación renta, que el año 2023 fue principalmente ajustado a nivel de ingresos tributarios por la cantidad de devoluciones solicitadas en la ocasión del año de la operación renta 2023, que materializaba lo ocurrido en el año 2022. También un ajuste también relevante que observamos el año 2023 con respecto al año 2022 tiene que ver con el ingreso de cobre, ya sea tanto en cobre bruto como la tributación minera privada, lo que fue compensado de alguna manera por los mayores ingresos debido a la renta de la propiedad del litio, que estuvo también bien dentro del centro incluso de esta misma comisión durante el año pasado. Si hacemos un zoom a los ingresos tributarios del año 2023, estos son los efectivos, observamos lo que ya les comentaba, primero en materia de impuesto a la renta, una disminución con respecto al año 2022 de la minería
privada y del resto de los contribuyentes. Los restos de los contribuyentes se observó principalmente en la solicitud de devoluciones en el periodo de la operación renta. También, y en línea con las variables macroeconómicas y comparado con el año 2022, al impuesto al valor agregado también se vio una pequeña o una rebaja con respecto al año 2022. En términos de los tributarios, cabe resaltar también el mayor rendimiento del impuesto a los combustibles, que registró una variación de 135% de aumento. Ahora bien, cuando vamos a los parámetros de referencia y cómo cerraron las brechas de ajuste cíclico con respecto a lo que teníamos tanto en el informe de finanzas públicas de la presentación del presupuesto del año 2023, como también en el informe de finanzas públicas del año 2024, observamos que en términos de brecha cobre se mantiene igual a lo que ya habíamos presentado en la última actualización fiscal, pero existe una diferencia en materia de brecha de PIB no minero. Este ajuste implica aproximadamente 260.000 millones de pesos que se ajustan a los ingresos tributarios no mineros. La siguiente lámina se observa cuál, si bien en los ingresos efectivos no tenemos diferencia con lo ya presentado a principios de este año, dado el cambio de brecha o la brecha final que se observó durante el año 2023. Existe en materia de ingresos estructurales un ajuste del menos 0,5%, lo cual va directamente a afectar los resultados de balance cíclico ajustado que se observa en la próxima lámina. En materia de gasto del año 2023, la ejecución del gasto fue de un 100%, de hecho fue un 100,00% del gasto ejecutado, lo que de alguna manera, primero, permite seguir la senda de convergencia fiscal, de contención de gasto y de ajuste fiscal con respecto al mayor gasto observado durante los años de la pandemia. Y además también esa cifra finalmente pudo contener o absorber los mayores gastos que se observaron debido a las ocurrencias climáticas del año pasado, y se pudo efectivamente hacer una priorización del gasto para absorber esos mayores gastos. Con todo, eso da un aumento de gasto entre el año 2022 y 2023 del 1,1%. Por último, en materia de posición financiera neta y en particular la actualización de la deuda bruta como porcentaje del PIB con respecto a nuestra última actualización de febrero de este año, que era un 39,8% del PIB, se ve una reducción del 0,4% de este índice, debido a las cifras finales que observamos de PIB. Entonces, el denominador era más alto. De hecho, ahora también, y lo que vamos a ir presentando siempre en los cuadritos relativos a la deuda bruta, es cómo se descomponen los cambios que hay de deuda bruta como porcentaje del PIB, a qué se deben las variaciones. Porque como este es un dato que va cambiando durante el año, 100%, o no sé, la mayoría de las veces, en realidad se debe a los efectos dólar, al efecto de la composición de la canasta de la deuda, más que alguna diferencia o un cambio de ruta con respecto a lo proyectado inicialmente de deuda para el año con respecto a lo que va pasando durante el año. Entonces, en este caso, el efecto PIB nominal es lo que hace cambiar o pasar de un 39,8% a un 39,4% el tamaño de la deuda pública como porcentaje del PIB. Además también, y esto como
innovación y un avance en materia de transparencia, siempre se publica el indicador de balance cíclicamente ajustado, la metodología y los resultados por año. Este año, además, también agregamos el código para ser replicado en software libre. Esto permite, de alguna manera, replicar la totalidad del balance cíclicamente ajustado desde cualquier computador. Luego, para el año 2024, aquí, en términos de la actualización macroeconómica, el ministro ya también explicó varios de las actualizaciones, en particular la del PIB y el aumento leve con respecto a nuestra última proyección para el año de 2,5% a un 2,7%, explicado principalmente por el PIB no minero y con proyecciones o datos efectivos de estos primeros meses del año. Además, también hay efectos que también tienen luego efectos fiscales relevantes en materia del tipo de cambio, del IPC y del precio del cobre. Como vamos a ver a continuación, de hecho, uno de los parámetros que más mueve la aguja en las actualizaciones de ingresos y de balance para este año, justamente ese indicador. Así pasamos a la proyección de ingresos efectivos, donde en términos agregados uno no observa mayor novedad con respecto a la última actualización, pero si uno hace un zoom y observa la composición de estos ingresos efectivos, hay cambios, pero en el agregado la diferencia es de proyecciones de un 0,1%, que equivale aproximadamente a 70.000 millones adicionales, pero donde quizás lo más relevante de mirar son el cambio de composición interna de estos ingresos. Por una parte se observa un aumento en las proyecciones ligadas al cobre, que en este cuadro se observan en la tributación minería privada y en el cobre bruto. En tributación minería privada vemos un aumento de proyección de un 21% entre el último informe de finanzas públicas y el actual, lo que implica un 41% de cambio entre el 2023 y el 2024, y en materia de cobre bruto un 13,6% de variación entre la última proyección, lo que implica un 21,4% de variación entre el 2023 y el 2024. Además, también otro de los puntos importantes de resaltar en este cuadro son las rentas de la propiedad, que también debido a los precios que hemos observado por parte del litio, hay también un ajuste relevante en ese sentido, a la baja. En la siguiente lámina hacemos el suma a los ingresos tributarios, que en materia de proyección, como yo les adelantaba, no existe, en materia agregada no hay una diferencia relevante. Sí, en materia de composición, de nuevo, hacer hincapié en el aumento por minería privada durante la proyección de este año, debido a los mayores ppm por mayor precio del cobre que uno espera observar. Y acá, en términos de producción, la producción se mantiene constante de proyección en proyección. En el resto de los contribuyentes existe un ajuste a la baja con respecto a lo observado en ppm durante el año, pero un aumento en materia de impuesto de valor agregado. Eso creo que son los datos más relevantes de ingresos tributarios. Ahora, sí, cuando uno
avanza en materia de balance cíclicamente ajustado y del ajuste cíclico. Hay hay fenómenos importantes de relevar. Por una parte, en términos de la brecha del PIB no minero, nosotros veníamos con una brecha PIB no minero positiva, pero debido también a las actualizaciones que hemos tenido en materia de proyecciones, esta pasa a ser negativa, y en el caso del cobre sucede lo contrario. En la brecha que era negativa, tanto para cuando se elaboró el proyecto de presupuestos como la última actualización de febrero, hoy día el precio hace que esa brecha pase a ser positiva y de manera significativa. Entonces, el resultado de esto es que ambos componentes tienden a moderar de manera importante los ingresos efectivos. Igual trajimos gráficos ahí para hacer más explícito el punto. Entonces, cuando veíamos que los ingresos efectivos de manera agregada más bien se mantenían, lo que vemos en materia de ingresos estructurales hay una corrección a la baja de menos 1,9%, lo que equivale a cerca de 1,3 billones de pesos. Y lo que obviamente luego tiene efectos sobre el balance cíclicamente ajustado que vemos en la lámina siguiente. Entonces, si bien en materia de balance efectivo, dado que los ingresos efectivos mantienen su nivel y los gastos mantienen su nivel, en balance efectivo hay una leve, incluso mejora en términos absolutos, que permite mantenerse en 1,9% del PIB, pero en balance cíclicamente ajustado de 1,9% del PIB tenemos una actualización al menos 2,2% del PIB. Acá es importante mencionar que si bien la actualización es de menos 0,2% del PIB, la meta fiscal para este año sigue siendo menos 1,9% del PIB, tal como está en nuestro decreto de política fiscal. Para ese compromiso, que equivale, llegar a esa meta equivale aproximadamente a una diferencia de 1 billón de pesos. Y para eso, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Primero, es la evaluación del gasto proyectado 2024 posterior al resultado de la operación renta. La operación renta ya está en su recta final, y una vez ya teniendo esos resultados finales que son bien importantes para la proyección del año, podremos tener y ya en el próximo IFP vamos a poder tener integrados esos resultados, pero son parte de la evaluación que estamos haciendo. Además, también esto podría variar con respecto a los proyectos de ley en tramitación de naturaleza tributaria. Y además, en caso de ser necesario, se establecerá algún tipo de ajuste en materia de ingresos y o gasto para poder cumplir con la meta fiscal de manera ex post. ¿Qué pasa también en materia, dado que los ingresos efectivos se han mantenido en su nivel? Ahora, cumplir con la meta fiscal de menos 1,9% del PIB además trae consigo como consecuencia un menor balance efectivo en aproximadamente, o sea, un mejor balance efectivo aproximadamente en 0,4% del PIB. Todo esto también lo vamos a explicar en un cuadro que pueda quedar más claro. Creo que no, acá está el cuadro, perdón. ¿Puedes retroceder? Entonces, donde el balance efectivo de esta actualización
tiene un menos 1,9% y luego el balance cíclicamente ajustado un menos 2,2%, cabe resaltar que en la tercera columna está la meta fiscal que se mantiene en el menos 1,9% y lo cual también redunda en un balance efectivo aproximado de menos 1,5%. En materia de... Entonces, acá queríamos ser bien explícitos en la siguiente lámina, en cómo pasamos de, o qué implica el ajuste cíclico que por regla corresponde hacer. Nosotros tenemos un balance efectivo, como yo les comentaba, de menos 1,9%, pero si vamos sumando los efectos cíclicos que se dan a causa de aplicar la regla de balance, observamos que la brecha hoy día con respecto al PIB no minero hace un ajuste cíclico a nuestros ingresos efectivos por menos 44.000 millones de pesos. Luego también se hace hay un efecto cíclico en las cotizaciones de salud igual a menos 1.000 millones de pesos, 1.600 millones de pesos, pero en particular cuando vemos el ajuste cíclico en materia de cobre, si bien el precio del cobre está más alto, pero eso significa hoy día por el precio de referencia que tenemos de largo plazo, que hay una brecha importante ese precio de referencia que se calcula año a año por un comité independiente. Hay una brecha grande entre ese precio, que es de 3,86, si mal no recuerdo, con el precio que estamos proyectando para este año. Esa brecha hace que se hagan, de alguna manera, se castiguen los ingresos efectivos por 1 billón aproximadamente. Por eso, en el fondo, llegamos a este nuevo balance estructural. Yo creo que en la próxima lámina tratamos de como mostrar esto gráficamente, sobre todo en materia de cobre. Que finalmente tenemos la barra naranja, son los ingresos efectivos por cobre, tanto en tributación minera privada como cobre bruto. Son el mejoramiento de la proyección por 781.000 millones de pesos, pero el ajuste cíclico hace reducir de manera importante los ingresos estructurales por cobre. Esto tiene la lógica y esa es la gracia de la regla de balance finalmente, que ante esta situación coyuntural, que probablemente no va a ser tan coyuntural, y eso ya lo vamos a ver probablemente en la actualización del precio de referencia, pero no necesariamente, yo he visto también como en algunos medios como hay un boom del cobre, eso no necesariamente implica un espacio de mayor gasto fiscal en el corto plazo, no mientras por lo menos exista el parámetro de referencia que tenemos hasta hoy día. Al futuro. Sí. Entonces, eso porque nos interesaba mostrar en el fondo que hoy día nuestra meta sigue siendo el primer punto, que nuestra meta sigue siendo el menos 1,9%, pero hoy día como estamos en esta coyuntura hay una proyección de menos 0,2% como meta de balance, pero explicada fundamentalmente por los efectos cíclicos, que obviamente tenemos ahí un plan de trabajo para llegar al menos 0,9% al final de año. En materia de deuda, también tenemos de posición financiera neta. Primero tenemos una leve mejora en términos de los activos consolidados del Tesoro Público y también en materia de deuda neta, de deuda bruta. La última actualización, la deuda bruta llegaba a un 41,2% a finales de este año, y hoy día de este año, es del 2024. La actualización es de la última actualización del año 2023, pero se refería a la de este año. Y hay una mejora, y ahí también ponemos la descomposición de la mejora, porque si bien el plan de endeudamiento es el mismo que teníamos en la última actualización, sí también hay una mejora relevante debido primero al mayor PIB que se observa, que de alguna manera compensa las alzas que se observan del stock de deuda
por efecto dólar, efecto euro y la composición de canastas que tiene la deuda. Entonces también nos lleva a una posición financiera neta mejor de la que teníamos en la última proyección. Y ahora en la última lámina dedicada al año 2024 también está acogiendo una recomendación del Consejo Fiscal y también dando cuenta de un requerimiento de información nuevo en la ley de presupuesto. Está la descomposición de la deuda, cómo se compone la proyección del saldo final de la deuda que tenemos al cierre estimado 2024. Entonces, esto también es una información nueva que se está incluyendo con este nivel de detalle. También está para los años siguientes en el informe de finanzas públicas. Es la primera vez que la presentamos así, entonces también está sujeto a retroalimentaciones que se puedan hacer al respecto. Pero tenemos entonces la deuda bruta del saldo de ejercicio anterior. Luego, cuando se calcula la deuda bruta para el saldo final de este ejercicio, se tiene que sumar entonces el déficit fiscal del gobierno central y luego las transacciones en activos financieros, lo que muchas veces se le conoce como está bajo la línea. Y aquí tenemos lo proyectado para este año, que son la capitalización de empresas públicas según lo que está en la ley de presupuesto, otro tipo de aportes mandatados por ley, compra de acciones de la CAF y del Banco Mundial, el otorgamiento de préstamos, bonos de reconocimiento, correcciones financieras que tienen que ver con las correcciones en el stock y la variación de stock de activos. Eso nos lleva a una deuda bruta final para el ejercicio 2024 del 40,6% en relación al PIB. Y en relación ya al escenario de mediano plazo, tenemos la actualización también para cada año de los próximos 4 años. Aquí, no sé si Andrés quiere... Bueno, muchas gracias. Lo que tenemos para los próximos 4 años es un crecimiento que va ajustándose al crecimiento del tendencial, por eso es que, dado que ya empezamos con un nivel de PIB más alto, el crecimiento del PIB ya no tiene que cerrar tantas brechas el PIB nominero, por lo tanto el crecimiento para el año 2025 esperamos un crecimiento de 2,3 y que va bajando hasta el 2%. Donde vemos algo más de crecimiento es en el PIB minero, producto de la entrada en producción de los planes de inversión que se están materializando actualmente, que haría que el PIB minero sí crezca por sobre el PIB no minero en los próximos años, y con eso entonces el PIB total para el 2025 sería de 2,5 e iría decreciendo hasta casi 2,1%. El resto de las variables no tiene cambios tan sustanciales, quizás los más significativos en la parte financiera, donde el tipo de cambio es más alto y va convergiendo a un tipo de cambio real algo por sobre su promedio históricos, pero eso hace que vaya haciendo una tendencia a la baja respecto a los niveles que estamos observando actualmente, y el precio del cobre se mantiene en 4,20 durante todo el horizonte de proyección. Este es el nuestro. El próximo comité se reúne en los próximos meses y ese es el que va a fijar ya. Exacto. La predicción del precio efectivo del cobre y el precio de largo plazo del cobre va a ser actualizado por el comité de efecto en agosto o febrero. Luego, en términos de las proyecciones de balance efectivo y estructural, para el 2025 se observa una mejora con respecto a lo que observamos en el último informe de finanzas públicas, que tenía una diferencia de gasto entre el gasto compatible con la meta y el gasto comprometido, que es la línea 7, negativa, y hoy día pasa a positiva. El año 2026 persiste esta brecha negativa, pero ya al 2027 y 2028, debido a
ingresos que se observan más bien de manera efectiva y estructural, existe una mayor holgura. Esto contemplando una meta para esos años de menos 0,5% del PIB. Cabe recordar que hasta el 2026 son las metas de política fiscal fijadas por decreto por esta administración, y las 2027 y las 2028 son más bien referenciales. Aquí nosotros ponemos estas referenciales en menos 0,5% del PIB, más bien para darle un carácter neutro y que no hay una decisión ahí de política fiscal, pero una administración podría cambiarla. Eso también conlleva un balance efectivo de un 0% al 2027-2028, que explica de manera importante porque también se logra luego estabilizar la deuda, que es lo que observamos en la siguiente lámina de posición financiera neta, donde el total de deuda bruta como porcentaje del PIB tiene una estabilización que también mejora con respecto a nuestra actualización anterior, donde rondaba el 41% del PIB, y hoy día ya existe, se estabiliza por debajo de aquello. Esto se observa en el siguiente gráfico, donde la parte achurada corresponde a lo que venimos haciendo desde la actual administración con respecto a la deuda, donde se observa este cambio dependiente, y lo que se espera en términos de proyecciones efectivamente esta pendiente ya aplanada para los siguientes años de proyección. Y la línea naranja refiere a la última actualización fiscal, y la línea negra ya es la actualización actual. Y lo último tiene que ver con los avances en los compromisos de la Ley de Presupuesto 2024. Acá en el informe de Finanzas Públicas está el detalle, en el anexo sale en qué va cada uno de los compromisos, si están en trámite en la Contraloría, si corresponden al oficio, como cuál es el medio de verificación de esos compromisos, pero en términos generales, de las 57 acciones propias del listado de compromisos del Ejecutivo, hay un avance del 93% en el sentido de que están o completadas y en desarrollo. La mayoría de las completadas tienen que ver con las que tenían también una fecha de compromiso a marzo o incluso a enero. Y hay cuatro que no han sido iniciadas, pero además también teníamos 2 protocolos en específico, además de los 57 compromisos generales del presupuesto. Además existen los protocolos de educación y salud que los llevan el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y también eso ha ido avanzando, si bien la mayoría está en desarrollo, hay algunas acciones completadas, pero está todo avanzando. Quizás no están completadas y debiesen estar completas de aquí al antes de ingresar la Ley de Presupuesto 2025, pero están avanzando, y el detalle también está en el anexo del informe de Finanzas Públicas. Eso, presidente. Muchas gracias, directora. Ministro. Sí, entonces, en síntesis, presidente, para lo que se refiere a la parte fiscal, lo que tenemos es, primero, en el cierre del 2023, por supuesto, no hay grandes novedades respecto de lo que se había informado en el informe de Finanzas Públicas anterior, excepto que en el caso de la deuda hay una leve reducción de la relación deuda-PIB. En el 2024 hay 2 o 3 novedades importantes en términos macro. ¿Cierto? Uno tiene que ver con el cálculo del balance estructural, que es que, ¿cierto?, al cambiar el nivel de producto como resultado de las cuentas nacionales nuevas, ¿cierto?, el cálculo del balance estructural se hace más exigente. Y eso obliga, ¿cierto?, a algún ajuste adicional en las cuentas durante este año, dependiendo siempre del resultado de la operación renta. Pero por supuesto de escala muy diferente de lo que fue necesario hacer el año pasado.
Lo otro es que mejora la proyección de crecimiento para el 2024, pasa del 2,5% a 2,7%, tomando en cuenta ya los datos del primer trimestre, que fueron bastante positivos, y también cierto el impacto que va teniendo sobre la economía chilena normalmente el tercer tema, que es el precio del cobre. Entonces, el precio del cobre sí hay una corrección importante, reflejando lo que ha estado pasando en los mercados en los últimos meses, y el carácter más, aparentemente más persistente que va a tener esa mejora del precio del cobre, de tal manera que afecta no solo el 2024, sino que también las proyecciones para los años siguientes. Y en el 2024 ese precio del cobre, ese mayor precio del cobre, también incide sobre el tipo de cambio, ¿ya? Entonces, al hacer todo esto, al combinar todas estas cosas, tenemos una relación deuda-PIB que está por debajo de lo que se había proyectado, está en 40,6% del producto, y en la medida que se cumpla con la meta fiscal del año, eso se va a reducir un poco más a 40,3%, lo cual va a ser más o menos un punto del producto por debajo de lo que ya se había proyectado anteriormente. Y para los años siguientes, ¿cierto? Al tener también una trayectoria más positiva del precio del cobre, también mejora en el margen los balances fiscales. Entonces, donde antes había holguras negativas, ahora por lo menos en el 2025 aparece una cifra levemente positiva, que no cambia radicalmente, ¿cierto?, la visión de un escenario fiscal más estrecho, pero que ¿cierto?, incorpora esta variable que siempre ha sido importante para nosotros en Chile. Eso, y por lo tanto, como resultado de todo esto, ¿cierto?, vamos a tener una trayectoria de deuda que, como se veía ahí en el gráfico, ¿cierto?, a lo que ya hemos desacelerado en términos de crecimiento de la deuda, ya va a seguir una estabilización de la relación deuda-PIB a contar del próximo año. Muy bien, muchas gracias, ministro. ¿Algún colega quiere hacer alguna intervención? Yo tengo una inquietud, tal vez de carácter más general, que tiene que ver con las reformas que están en curso o propuestas, digamos, de modificaciones. Si no se hiciera mucho, supongamos que por alguna razón no logramos ponernos de acuerdo y no se aprueba ni el cumplimiento tributario, ni el fast track, queda más o menos. O sea, ¿qué pasa para un próximo periodo de gobierno en términos de holguras, en términos de gasto? Ya me pareció que había un cuadro acá, creo que la página 38 parece que está ahí, porque ahí están los compromisos de este gobierno por el decreto, que es del 2025-2026, estoy hablando de la página 38, la lámina, y después se ve, me parece a mí en la línea 6, la diferencia de gasto-holgura, dice, que es como que hay un salto bien cualitativo, entonces es para entender cómo ven que va a ocurrir después, que creo que es importante también cuando uno habla de, perdone que me cambie, pero habla de cambiar el sistema político, de gobernabilidad, etcétera, uno también tiene que tratar de generar las condiciones para que gobiernos que lleguen tengan algún espacio para poder llevar a cabo ciertas políticas públicas. Entonces, es como para tratar de meter, no todo en la juguera, pero tener una mirada más holística respecto a lo que viene hacia adelante. Entonces, sin prejuicio que puede tener intereses creados, etcétera, el ministro, en esto del tema de las reformas, pero sí ver qué ocurre para adelante. Si nos quedamos en un statu quo en esto, no solamente por este gobierno, sino para el próximo. Le dejo la inquietud, no sé si algún colega quiere hacer otra pregunta. Tengo al senador Kuchel. Gracias, presidente. Tengo en mis manos un informe del profesor David Bravo respecto de la tasa de ocupación, y discrepa con la que nos ha dado acá el señor ministro. El profesor Bravo dice que estamos en un 57% de tasa de ocupación, que equivale a un retroceso de 12 años, según los datos. En cambio, que el ministro acá nos informa que la hemos recuperado. ¿Dónde puede estar esa diferencia? En segundo lugar, quiero consultar respecto de, porque el Consejo Fiscal Autónomo recomienda reconstruir los colchones fiscales para hacer frente a alguna crisis que pudiera presentarse,
en especial el Fondo de Estabilización Económica y Social, y el Consejo Fiscal Autónomo recomienda alcanzar y mantener un nivel de 5 y 7% del PIB. ¿Qué es lo que está sucediendo respecto de estos fondos? Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Alguien más? Si no, le damos la palabra. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo tengo algunas consultas técnicas. Me sumo a lo que plantea el senador Kucher, a lo menos, digamos, respecto al tema del FES y la recomendación del Consejo Fiscal. Me gustaría preguntarle respecto del tema del litio, digamos. ¿Cuál es algo se plantea, digamos, pero cuál es la... Yo lo he preguntado otras veces, no me ha quedado claro, por eso lo pregunto ahora, porque hay una referencia. Digamos, ¿qué va a pasar con las eventuales utilidades del litio? Básicamente respecto de Codelco y Enami, ¿van a las empresas o van al presupuesto? En el caso de si van al presupuesto o se considera, ¿van como ingresos permanentes, como ingresos transitorios? Digamos, ¿cómo es el ejercicio, digamos, que han pensado respecto de estos recursos, por así decirlo, nuevos que están llegando a la economía? Digamos, me parece que es importante, cuánto transitorio y cuánto permanente. Respecto hay digamos como una década que en ley de presupuesto se acuerda un nivel de gasto capital para el año siguiente, pero después se gasta menos, se subejecuta y al final esos recursos pasan a gasto corriente. ¿Se acuerda que esto lo discutimos harto el año pasado, digamos? Entonces, ¿cómo se espera ejecutar este año el gasto aprobado en inversión pública? Si se estima su ejecución, ¿cuál es la explicación? Porque es un problema cuando uno aprueba un presupuesto y al final termina gastándose menos en capital y más en gasto corriente, como ha estado pasando sostenidamente, es parte del problema, digamos. Estaba notando aquí, estaba mirando respecto de los temas. Esto lo estamos viendo ahora, que es importante precisar, uno no tiene ejemplo. Respecto de los gastos, digamos, porque no se presenta hay una actualización, porque aparentemente no hay nuevos proyectos de ley, por así decir, que estén suponiendo esos gastos, pero ha habido gastos vinculados a la emergencia, digamos. Entonces, ¿cómo aparecen esos gastos respecto de este tema, digamos? Y yo quería hacer una pregunta más general respecto del tema de las tasas, ¿eh? Porque tuvimos en el Banco Central hace algunos días atrás, da una sensación de como que se vayan a ir actualizando o normalizando las tasas de crédito, particularmente aquí lo que más importa son los créditos largos, los créditos hipotecarios, que son los que de alguna manera mueven o no mueven la economía. Y pareciera, por lo que yo veo en las noticias más a nivel internacional, que el tema de las tasas va a seguir alto por un rato más bien largo, digamos. Entonces, ¿cómo se asume eso respecto a la actividad? Porque eso es clave, digamos. Si no hay una baja de tasa sostenida, hay muchos proyectos que va quedando postergados. Lo hemos visto, que son muy sensibles en materia de construcción, que mueve mucho la economía. Pero hay que profundizar un poco más cómo ve el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, la evolución de las tasas, porque eso es... Yo sé que no es un tema solamente interno, tiene que ver con 1000 factores, aunque hay elementos internos que pueden ayudar o dificultar, digamos, y eso yo lo planteaba al Banco Central en días pasados, digamos, respecto de esta obligación de capitalización en función va generando al final, usted lo planteó también, un cierto encarecimiento del crédito ya por razones internas, digamos, para hacer claro, yo entiendo cuando hay crisis uno tiene que tratar de fortalecer la cadena de pagos, pero a veces eso genera una dificultad mayor y suben las tasas no solo por efectos internacionales, sino que por obligaciones de capitalización mayor. Yo creo que es un tema muy importante que ojalá se aborde, digamos, con profundidad respecto a cómo evoluciona esto. Gracias, presidente. Lo otro estoy leyendo parte de lo que están presentando para ver si después le hago otra pregunta. Senador Insulza, disculpa, Coloma, el micrófono. Al final del informe se nos presenta esta
breve, muy corta. Gráfico sobre el avance del compromiso de la ley de presupuesto adquirido por el Ejecutivo. Yo quisiera pedir que eso fuera o más explícito o no venir en el informe, porque realmente todo parece maravilloso. Aquí estamos cumpliendo el 100% en educación, el 100% en salud, y después a fines por ahí, cuando nos reunimos para evaluar la ejecución del presupuesto, por ahí por julio o agosto, resulta que como el 20% en cada cosa. Entonces yo quisiera un poco más de información sobre esto. ¿Cuáles son los compromisos que se están cumpliendo y de qué manera se están cumpliendo tan al 100%, como se dice aquí? Se me quedó una pregunta. Sí, no. La palabra de nuevo. Sí, no, sí, una cosa es que estaba mirando ahora que respecto a la lectura de presupuesto, digamos, dice que tendremos mayores ingresos fiscales, pero si uno lo compara con el informe de ejecución mensual que publica la DIPRE, que salió la semana pasada, uno ve que los ingresos van cayendo. Entonces no me calza mucho la publicación de la semana pasada de la DIPRE con el informe ahora de estimación de los ingresos fiscales, digamos, porque el dato efectivo de ejecución nos dice que habría una baja, y ahora cuando uno mira pareciera que hay un alza. Entonces hay algo que como que no conversa, digamos, mirando el informe. Bien, ministro, nos damos la oportunidad de abordar nuestra inquietud. Sí, presidente. A ver, primero respecto del espacio fiscal para los próximos años. De acuerdo a la proyección financiera de mediano plazo, ¿cierto? Como se ve en la lámina, en la lámina 38, ¿cierto? Ahí, en la línea 6 está la diferencia entre gasto y holgura, o sea, cuánto es lo que está comprometido versus lo que es compatible con la meta fiscal. ¿Ya? Entonces, cuando hay una cifra positiva, quiere decir que el compatible con la meta fiscal es superior a lo que está comprometido. ¿Ya? Entonces, acá teníamos antes una cifra negativa para el 2025, ahora tenemos una cifra levemente positiva, porque serán 629.000 millones de pesos, pero como porcentaje del producto es una cifra relativamente baja. Se mantiene una cifra negativa en el 2026 y luego aparecen cifras positivas en el 2027 y 2028. El negativo del 2026 tiene que ver con que es el último tramo de ajuste del balance estructural, de reducción del déficit estructural para cumplir con la meta fiscal, ¿cierto? El decreto fija la trayectoria para el balance estructural desde el 2022 hasta el 2026. De ahí ya surgen cifras positivas. Esto quiere decir, ¿cierto?, que el año 2026, que va a ser el último presupuesto que va a tener que dejar el actual gobierno, ¿cierto?, por el momento todavía se ve como un año restrictivo. Por supuesto, hay varias cosas que se van a resolver de aquí al 2026. Por ejemplo, el tema que planteaba el senador Coloma sobre los ingresos del litio. En el informe de finanzas públicas anterior incluimos un recuadro sobre lo que significaría la implementación del memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM en términos de ingresos por litio a contar del año 2025. Como eso incluye un aumento de producción y una participación de Codelco en esas rentas, eso aumentaría los ingresos por concepto de litio y mejoraría algo esa cifra. También, ¿cierto?, dependiendo del otro tema que está en discusión en esta comisión, que es el proyecto de cumplimiento tributario, también eso podría aumentar los ingresos efectivos y estructurales para los próximos años. Esos son como los márgenes que hay dentro de los cuales se puede generar algún espacio fiscal adicional. Pero respecto concretamente a la pregunta, más allá de eso, eventuales utilidades ahora van a Codelco, van a ENAMI, van al presupuesto. ¿Cómo tener un horizonte de eso, más allá de lo que vaya a ir en el próximo año, digamos? ¿Cuál es la filosofía que está detrás, digamos? El destino de Es que me viene importante. ¿A qué cuenta van? Exactamente. Si van porque se es viajan de la distinto. República. A ver, se lo digo más Arcas crudamente. Generales. Si van a pagar una deuda de Codelco, alternativa 1, deuda de ENAMI, alternativa 2, presupuesto. No alcanzar.
puede que no alcance, presupuesto del gobierno y se considere gasto, digamos, ingreso permanente, alternativa 3 o ingreso transitorio, pero que cuando estamos hablando de varios miles de millones de dólares y uno no sabe el destino de esa eventual utilidad, yo creo que es importante porque esto es como un motor que tiene el país, un motor nuevo. Antes teníamos el cobre, ahora tenemos el litio, no sabemos cuánto va a durar. Yo creo que es muy relevante saber a dónde va a ir esos eventuales ingresos. Claro. Hasta ahora nosotros hemos tenido dos fuentes de ingresos provenientes del litio. Uno son los ingresos tributarios, ¿cierto?, por las utilidades que tiene la empresa, y otros son los ingresos por este llamado componente royalty, que es lo que está definido en los contratos entre Corfo y SQM y Albemarle, ¿cierto?, de aporte adicional a la Corfo en función del precio efectivo del litio. Esos son los dos componentes que existen hoy día. El segundo es más importante que el primero, pero al mismo tiempo es más volátil. A esto, ¿cierto?, la medida que se materialice el joint venture entre Codelco y SQM, ¿cierto?, se va a agregar un tercer componente, que va a ser los ingresos que va a obtener Codelco por su participación en esa sociedad. Entonces, los dos primeros, en principio, ¿cierto?, si hay un aumento de producción, deberían aumentar tanto los ingresos tributarios como los ingresos por royalty. Y al mismo tiempo estarían los ingresos adicionales de Codelco. ¿Cuánto de eso va a pasar al fisco? Va a depender, ¿cierto?, de la política que se defina en términos de reinversión de utilidades. Actualmente el gobierno tiene con Codelco, tiene definida una política de reinversión del 30% de las utilidades en el caso del cobre. Esa es la política que se definió al comienzo de la actual administración. ¿Ah? Fue un cambio porque nunca había habido ninguna política de reinversión de utilidades en Codelco. ¿Ah? Claro, de vez en cuando había alguna ley que autorizaba, en ocasional, que autorizaba, ¿cierto?, una capitalización especial. Había que hacer la solicitud, discutir, etcétera. En cambio ahora entiendo que está arregladito. Claro, exactamente. Entonces, 30%. Digamos, eso es algo que hay que definir, pero en ningún caso va a significar, ¿cierto?, que haya una especie, llamémosle como de subsidio cruzado de litio al resto de las actividades de Codelco. O sea, Codelco tiene que ¿cierto?, hacer las mejoras de productividad, él tiene que tener el resultado de las inversiones en cobre que ha estado haciendo, ¿cierto?, los proyectos estructurales. Eso es lo que va a ir aumentando sus ingresos gradualmente, en los ingresos por concepto de cobre. Una parte, ¿cierto?, eso se va a traducir en utilidades, combinado con el precio del cobre. Una parte se va a reinvertir y todo el resto va a ir al fisco, como ha ocurrido habitualmente. En el caso del litio, como digo, dependiendo de qué necesidades tenga ese joint venture y qué es lo que se acuerde entre las partes, podrá retenerse alguna fracción de las utilidades, pero en ningún caso, como decía, irá a resolver problemas financieros de Codelco originados en otras funciones que... ¿Esa decisión en qué instancia se va a tomar? Yo te leo el tiro. Eso lo define el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Ya. Muy bien. Está bien. Usted después nos va a decir, digamos. No, digamos, yo creo que tiene que estar claro el criterio. ¿Cierto? Si el criterio es que el grueso de esos ingresos vayan al fisco y si hay necesidad de reinvertir algo en el propio negocio del litio, se definirá ahí alguna política, pero digamos, no debería caber duda. Pero, por ejemplo, esa disposición del 30% de capitalización que hoy día tiene Codelco es en función de sus utilidades, ¿no es cierto? Entonces, si va a tener utilidades producto del acuerdo por el litio, me pregunta si se alcanza a morder ese 30%, ¿cómo lo entenderíamos? O alguien diría, no, cuentas separadas. Estamos hablando que son cuentas separadas, claro, utilidades de origen distinto. De partida uno no tendría, si hubiera alguna decisión de reinversión de utilidades, no tendría por qué reproducir ese mismo parámetro. Porque la diferencia entre litio y cobre es que en cobre Codelco va a seguir necesitando invertir para mantener sus niveles de producción dado la caída en la ley del mineral. ¿Cierto? Básicamente Codelco tiene minas que son muy antiguas.
Eso es distinto del caso del litio. ¿Ah? En el litio más bien se requiere un desarrollo tecnológico para aumentar el rendimiento en la extracción de litio, cambiando, ¿cierto?, el método actual que es de producción por extracción por evaporación. ¿Ah? Pero no se requiere una gran inversión de capital. Entonces, eso respecto del tema de litio. ¿Ah? Volviendo a la pregunta del senador Kuchel por su intermedio, presidente, no hay inconsistencia entre los números que cita David Bravo y los nuestros, porque David Bravo se refiere a la tasa de ocupación total y nosotros nos referimos a separamos tasa de ocupación para trabajadores asalariados y no asalariados. Entonces, lo que ha vuelto a los niveles históricos es la tasa de ocupación de los trabajadores asalariados. Lo que está por debajo de la cifra histórica es la tasa de ocupación de trabajadores no asalariados. ¿Ya? Y esto, digamos, lo hemos explicado hartas veces, tiene que ver con hasta dónde trabajadores que se retiraron de la fuerza de trabajo durante la crisis van a terminar de volver. Todo indicaría que, por ejemplo, en el caso de los más jóvenes, dado que la contraparte de esa menor tasa de participación son los estudios, y los estudios en cierta medida están apoyados por la gratuidad universitaria, parece difícil que la tasa de ocupación de los jóvenes vuelva a los niveles previos a la pandemia. En el caso de los mayores de 60 años, hay un recuadro que publicó el Banco Central en su último IPOM, que argumenta que, dado el tiempo que ha transcurrido desde la pandemia, parece improbable que esos trabajadores vuelvan en la misma magnitud al mercado del trabajo, porque en el fondo, mientras más tiempo se está fuera del mercado del trabajo, más se va perdiendo, llamémosle, capital humano en términos de poder acceder a empleo. ¿Ah? Además, hay un factor que habría que considerar, y es que entre pandemia y entre estallido social y pandemia, el país está recibiendo 500.000 trabajadores más. Yo no sé si ustedes habrán visto el estudio del Banco Mundial que muestra que la ocupación de extranjeros en este país es 10% más que, o sea, la población activa de extranjeros es de más del 63 o 64%, y la de chilenos es mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema también a considerar, o sea, porque es población que lleva a trabajar aquí definitivamente, o sea, la cantidad de trabajo disponible ha crecido. Ahí me llamó la atención ayer ver que, o sea, esta mañana en el periódico, que dice que han sido despedidos durante el periodo actual, el periodo de pandemia, etcétera, más de 1 millón de personas que han dejado de trabajar, han dejado de trabajar en lo que trabajaban, digamos. Entonces eso creo que está ayudando más a la informalidad que a los objetivos de formalidad que tenemos, de formalización que tenemos, ¿no? Claro, en general la informalidad de los trabajadores migrantes es mayor que la de los trabajadores chilenos. ¿Ah? Ahora, respecto a la reconstrucción de los colchones fiscales, dado la manera en que opera la regla fiscal, ¿cierto?, que uno va fijando la trayectoria del gasto en función de los ingresos estructurales y la meta fiscal, en la medida de que la actividad y el precio del cobre estén por sobre sus valores estructurales, van mejorando, ¿cierto?, los balances fiscales, y esa mejora de los balances fiscales se puede traducir ya sea en una estabilización o reducción de la deuda pública o en un aumento de los fondos soberanos. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cierto?, si uno mira la proyección de mediano plazo, ¿cierto? Acá es la lámina 38. ¿Ah? Ahí se ve que con la 38 y la 39, porque la 39, ¿cierto?, está la evolución de la deuda bruta. Entonces, por ejemplo, al pasar del 2025 al 2026, de 41,2% del producto a 41% del producto, eso efectivamente implica, o sea, refleja una mejora del balance fiscal,
que se puede traducir ya sea en esta reducción de deuda bruta o en un aumento de los activos, los fondos soberanos o lo que el senador refería como colchones fiscales. Luego, sobre la ejecución de los gastos capital y corriente, creo que se puede referir más en detalle la directora. Lo mismo respecto a la actualización de los gastos y la de emergencia. En cuanto a las tasas de interés, claro, lo que hoy día se discute es que es improbable que las tasas de interés vuelvan a los niveles previos a la crisis. Pero eso es producto de dos cosas, es la combinación de dos cosas. Uno, que los niveles de riesgo, en fin, hoy día pueden ser mayores, pero sobre todo que las tasas de interés anteriores a la crisis eran anormalmente bajas, porque acordémonos que desde la crisis financiera internacional hasta el 2018, 2019, ¿cierto? El tema que había en el mundo era que la inflación estaba demasiado baja y los bancos centrales trataban de bajar las tasas de interés, llegaron a tener tasas de interés negativas, en el caso de Japón, del Banco Central Europeo, y ese escenario ya es muy improbable que se vuelva a producir, ¿no? Creo que esto es importante porque ¿cómo se genera casi un cambio cultural? Esto es bien, esto tiene, o sea, es verdad, o sea, probablemente. Ahora, es bueno dar una señal, o sea, porque hay como está implícito una normalización que se va a llegar a la tasa anterior, es un supuesto que aparentemente no es así, o sea, la tasa a la cual se llegue va a ser probablemente más parecida a la hace 10 años atrás, por decir algo, que la que hace 5 años atrás, por decir algo. Pero ese tránsito respecto del cálculo de las rentabilidades, perfecto de la inversión, es un proceso complejo, digamos, que va a suponer, digamos, un cambio cultural respecto de la inversión y respecto, por ejemplo, de la eventual el valor de los inmuebles, digamos, y porque se va a encarecer. Ese es parte del proceso y eso es un tema que creo que enfrentar más globalmente, porque influye mucho en el desarrollo de la economía, tener un cálculo, porque una cosa es decir, está bien, no vamos a llegar a la tasa, digamos, que se tuvo, pero ¿qué es lo que uno puede pronosticar? ¿Se puede llegar a qué? Tampoco se va a mantener en los actuales, el actual nivel, supongo. Yo también, oiga, si usted me dice, yo soy un poquito mayor que usted, digamos, pero yo me acuerdo las tasas antes que te digo, hace 30 años haber sido, José Miguel, 8%, 10%, era otra lógica. Entonces, ¿a qué se va a parecer más a su juicio, digamos? Es importante tener alguna referencia respecto del tema de la tasa. Claro, bueno, ahí hay que distinguir entre lo que pasa en el resto del mundo y lo que pasa en Chile. En el resto del mundo está ocurriendo este fenómeno, que una manera de graficarlo es que los bancos centrales fueron cambiando su estimación de la tasa de interés neutral. Entonces, antes de la crisis, varios bancos centrales, incluyendo el nuestro, redujeron la tasa de interés neutral, su estimación de tasa de interés neutral, que se estima a su vez sobre, bueno, Andrés lo puede explicar con mucho más propiedad que yo, pero se determina en función de la comparación de tasas en el mundo, el comportamiento del ahorro a nivel global, etcétera. Y otra cosa es lo que ocurre en Chile. En Chile, las tasas de interés de largo plazo bajaron respecto de esas, y yo me acuerdo alguna vez tomé un crédito hipotecario a una tasa, no sé, como del 7,5% o 8%. Eso bajó porque aumentó la profundidad de nuestro mercado de capitales, ¿cierto? Y fue posible financiar créditos de largo plazo en moneda local a tasas mucho más bajas. Eso en parte se revirtió, ¿cierto?, con los retiros de los fondos de pensiones, y solo cuando logremos recuperar esa profundidad del mercado de capitales local vamos a volver a tener tasas menores o mayor disponibilidad de fondos para crédito hipotecario. Y el otro factor que ha estado operando es justamente uno que mencionaba el senador Coloma, que son los requerimientos de capital, porque con la implementación de Basilea III en todo el mundo los requerimientos de capital han aumentado para los bancos,
y por lo tanto ¿cierto? Ya no pueden ofrecer el mismo volumen de crédito, ya no pueden ofrecer o tener un nivel de apalancamiento como el que tuvieron en algún momento en el pasado. Entonces también tiene alguna incidencia sobre las tasas de interés. ¿Y eso también tiene impacto en Chile producto de la medida que optó el Banco Central el año pasado? ¿Qué es necesario? La reserva esta, ¿cómo se llamaba? Es el tema de fondo. El Fondo de Capital Contracíclico. Pero que va más allá de Basilea, el contracíclico particular. Esto es un plus sobre Basilea. Claro, un plus. Y eso algo influye, ¿no? Claro, la diferencia es que el requerimiento de capital contracíclico, como lo dice su nombre, ¿cierto? Es algo que es más variable. En cambio, el resto de los requerimientos de capital de Basilea III son requerimientos más permanentes. Luego, sobre la evolución de los ingresos fiscales, el efectivo versus la proyección y el cumplimiento de los compromisos, también la directora se puede referir a eso, y no sé si después Andrés quiere elaborar un poquito más sobre el tema de tasas de interés. Bueno, antes, directora, el senador Kuche me ha pedido la palabra en 3 oportunidades y yo, de manera inadvertida, no se la dije. Gracias, presidente. Quiero consultar. Y bueno, ilustrar aquí con los datos del mercado laboral que entrega el profesor Bravo. Dice que la población en edad de trabajar de 15 a 65 años, porque vemos varios que tenemos más de 65 y estamos trabajando, entonces estas estadísticas están un poco rotas, pienso yo. Dice que el 100% de esa población en edad de trabajar son 13.800.000 personas. De esos ocupados hay 8.800.000 y no ocupados 4.900.000. Dentro de los ocupados cotizan 5.700.000 y no cotizan 3 millones. Y entre los no ocupados estudian 1.700.000 y no estudian 3.230.000 personas. O sea, entre los que no cotizan y no estudian se junta un 25,5% de la población. Perdón, un 45% de la población. ¿De los 13 millones que él contó? Sí, sí, es harto. Son 3 millones más 3.200.000. Claro, no cotizan y no estudian. Estoy sumando los que no cotizan y no estudian entre los de ocupados y no ocupados, pero tienen la edad de trabajar. A eso me refiero. Entonces, una cifra que a mí me preocupa. 45,5% según estas cifras que son enero-marzo del 2024. Por una parte, eso para aclarar, pero digamos, no sé si esto lo vamos a ver mejor en el censo, porque aparecemos gente que tenemos más de 65 años que estamos trabajando y esperamos hasta que paremos las charlas a seguir trabajando. Y lo otro, consultar cuál es el efecto de la deuda de las empresas públicas en las finanzas públicas y cómo opera eso y cómo juega con las deudas públicas fiscal, interna y externa. Y en tercer lugar, solicitar una información que a mí me preocupa mucho en mi región, que cada año en el presupuesto fiscal, por ejemplo, el bypass de Castro, se va a hacer el bypass de Castro, 10.000 millones. Aparecen el Ministerio de las Culturas, situaciones de la peste española, en fin, se paraliza la obra 8 meses, se llama propuesta de nuevo, no se presenta nadie, y en vez de 10.000 millones, 25.000 millones. El camino a Puyehue, por el estilo que usted conoce, señor ministro. Claro, la 215, que ya es famosa en Chile. Entonces, si hay un catastro de qué ha pasado con esas inversiones, por ejemplo, una obra que iba a costar 10.000 millones ahora cuesta 25.000 millones. ¿Existe eso? ¿Se ha hecho? Porque en mi región eso es dramático, no solamente por el Ministerio de la Cultura, también Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, cosas que tenían un valor y pasan a tener otro valor. Tenemos esa cifra que yo creo que incide en la productividad y el rendimiento, en fin. Eso es, presidente, muchas gracias. Gracias.
directora o del ministro. Gracias. La deuda de las empresas públicas es una información de carácter público. De hecho, nosotros implementamos una plataforma en la cual se pueden ver todos los datos financieros de las empresas públicas. Hay casos en los cuales el estado es aval. Cuando es aval, aparece incorporado en el informe de deuda pública que incluye los pasivos contingentes. Cuando no es aval, aparece en esta otra información que es propia de las empresas. Ahora, nosotros en Chile, nosotros no consolidamos la deuda de las empresas públicas con la deuda del gobierno central. Y no la consolidamos por dos razones. Primero, porque en general no se consolida las empresas con gobierno en general en el mundo. Se hace solo en el caso de economías que están en situaciones muy críticas o que han usado las empresas para fines cuasi fiscales. Y la segunda razón es que cuando uno consolida empresas públicas con gobierno central, termina induciendo un manejo de las empresas públicas en función de la política fiscal. Le doy un ejemplo bien concreto que lo vimos hace unos cuantos años atrás. A fines de los años 90, cuando estábamos en la crisis asiática, ustedes se recordarán que hubo un reajuste trianual que acordó el gobierno de aquella época, justo antes de que se gatillara la crisis asiática. Se produjo ahí un desequilibrio fiscal y entonces el ministro Aninate en aquella época dijo que esto se iba a resolver por la vía de unos recortes de gastos en las empresas públicas, ¿ya? Pero en el fondo esos recortes de gastos no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en las empresas públicas, era una manera, ¿cierto?, de resolver un problema del gobierno central. Cuando uno junta empresas públicas con gobierno central, termina generando un manejo muy subóptimo de las empresas como empresas. Otro ejemplo bien conocido es que en México, desde la época de Lázaro Cárdenas, cuando se nacionalizó el petróleo y se creó Pemex, la inversión de Pemex se incluía dentro del presupuesto federal. El resultado de eso es que como había siempre necesidades de gasto corriente, se iba recortando y recortando el presupuesto de Pemex hasta que Pemex, ¿cierto?, terminó jibarizada, ¿cierto?, y lapidando buena parte de sus proyecciones como empresa petrolera. Entonces, en general, no es una buena idea, no es una buena práctica hacer esta consolidación, porque al final uno termina trasladando a las empresas públicas cosas que debería estar haciendo en el gobierno central. Esa es fundamentalmente la razón. Esa no es una, pero puedo estar equivocado, estaba buscando, no alcancé. El Consejo Fiscal Autónomo, que concurre acá una vez al año, estuvo acá, ¿cuánto hace? 2 semanas, un mes, ya no sé, ya. Bueno, y hizo sus recomendaciones para este año que viene y repasó las que ha hecho en el último tiempo. Y me parece que hay unas que apuntan en esta dirección. No sé si exactamente la consolidación, pero sí la incorporación parece para tener una película más completa. Porque si bien los efectos que usted dice se entienden racionalmente, no quita tampoco que mirado en el global diga, bueno, pero igual las empresas están endeudadas, el Estado chileno tenga que hacerse cargo en algún minuto, se puede afectar los niveles de riesgo país, etcétera. Entonces le pregunto si eso lo tienen contemplado de recogerlo de alguna forma para mirarlo. Senador Kuchel. Un poco vinculado con lo que dice el senador Lago, el año 2015 el stock de deuda bruta del gobierno central era 38.900 millones, que se parece a la deuda que tiene Codelco hoy día. Por ejemplo, entonces yo encuentro que es una cifra de envergadura, solamente Codelco, sin pensar en otras empresas fiscales. Por eso esta preocupación, porque al final, aunque no se consolide, yo creo que nos evalúan en paquete y alguien hace esa consolidación. O sea, nada impide que alguien mire los números. De hecho, nosotros los publicamos y somos bastante transparentes respecto de las cifras, ¿no? Pero también quizás mirando esa misma historia, uno puede recordar que, por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, o sea, los últimos años del superciclo del cobre,
cuando teníamos el precio del cobre sobre los $4, la libra, Codelco el fisco o el gobierno no le permitió a Codelco retener nada de sus utilidades y lo hizo endeudarse en $9.000 millones. ¿Ah? Entonces, mientras más separado esté la gestión de las empresas públicas de la del gobierno central, es más probable que una empresa pública se maneje con mayor criterio, llamémosle, empresarial, y las finanzas públicas se ajustan donde tienen que ajustarse. ¿Ah? Ahora, respecto de el punto que menciona usted, presidente, nosotros hace un tiempo atrás nos reunimos con el Consejo Fiscal Autónomo y acordamos revisar todas sus recomendaciones y sistematizar todas las respuestas a esas recomendaciones. Nuestras respuestas no tienen que ser siempre acoger lo que ellos propongan, pero tenemos que tener una buena razón si es que no lo vamos a acoger. ¿Ah? Entonces eso ahí la directora también puede contar exactamente en qué punto estamos respecto de eso. En todo caso, solamente el Consejo Fiscal hizo un repaso de esas, ¿ah? Y uno las miraba y se da cuenta que habían unas cumplidas en buena parte, otras parcialmente. O sea, claramente se han recogido varias. ¿Ah? Parte del Así es. Así al menos lo señala el Consejo Fiscal. La directora también se puede referir al tema de las obras públicas abandonadas, ¿cierto? Contratos abandonados que quebró la empresa, etcétera, los aumentos de costos, cómo se ha ido. Tenemos estadísticas para eso, ¿cierto? Como qué proporción de las licitaciones de obras públicas, por ejemplo, se reciben ofertas que están por encima de un cierto margen respecto del costo estimado del proyecto. ¿Ah? Y lo mismo al revés. Pero la directora se puede referir más en propiedad a todo esto. Con respecto al último punto de las recomendaciones del CFA, efectivamente nosotros desde, por lo menos del conteo que tenemos desde el año 2020, septiembre de 2022, si mal no recuerdo, hemos acogido aproximadamente el 90% de las recomendaciones. En materia de datos de deuda de las empresas públicas, lo que recomienda el CFA es mayor transparencia en torno a las deudas que no son los endeudamientos que no son parte de la deuda bruta del gobierno central. Y en esa línea, como lo comentó el ministro, hemos avanzado en este portal de transparencia de las empresas públicas. Además también que siempre los números de endeudamiento y en general todas las estadísticas de las empresas públicas también se reportan trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuesto. Pero esa era ahora la estaba recordando, la estaba leyendo, y esa era principalmente la recomendación del CFA, mayor transparencia en ese tipo de endeudamiento, también el de las universidades públicas. Con respecto a los ajustes en materias de proyectos de inversión, en realidad desde el año 2022 hemos estado teniendo una serie de baterías al respecto, que son distintas dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de razón por la cual podría tener un mayor costo el proyecto asociado. Primero, el año 2022, entonces habría que ver como el caso a caso, porque en el año, por ejemplo, las inversiones directas del Ministerio de Obras Públicas, esas inversiones podían reconocer un mayor costo de los proyectos, tanto como mano de obra o costo de los materiales, y eso se aplicó durante el año 2022 principalmente. Luego, el año 2023, para los otros ministerios sectoriales desarrollamos un decreto especial, que era el decreto 304, que también tenía esta lógica, en especial para los proyectos que no tenían cláusulas en sus contratos de reajustabilidad de los precios. Eso lo hemos utilizado en vivienda y en obras del Ministerio de Obras Públicas, y además también en materia de concesiones también hemos visto algunas modificaciones de contrato que puedan, ya sea en las nuevas licitaciones o en la modificación del contrato mismo, tener algunas modificaciones, como por ejemplo ha sido el tema de El Salvador, que tuvo un aumento de los costos por materias como exógenas. Eso, cuando nos hemos encontrado con ciertas situaciones que no estaban consideradas en el contrato inicial, porque la mayoría también del contrato de concesiones tienen estas como cláusulas
para este tipo de ocurrencias. Pero ahí habría que ver como el proyecto en particular para ver qué tipo de instrumento puede servir a cada uno de los proyectos. En materia del gasto capital, o sea, efectivamente nosotros observamos desde el año 2014 aproximadamente que existe una subejecución de distinto orden en gasto capital. A veces una subejecución, o la mayoría de veces en realidad se da en materia del subtítulo 31 de inversión más que en transferencias de capital. Ahí nosotros tenemos un desafío para este año. Del año pasado, si bien en montos totales el gasto de capital tuvo una buena ejecución, si uno lo mira como montos totales, pero la verdad es que hay más recursos todavía de gasto capital que no fueron utilizados, entonces en tasa de ejecución efectivamente fue más baja que la del año 2022. Eso, hoy día en el gabinete Pro Crecimiento que lidera el presidente de la República se han puesto metas para la inversión pública de este año, como por ejemplo tener el 90% de los proyectos identificados en febrero, y eso se cumplió, y llegar al 50% al 40 y algo por ciento de ejecución de inversión del subtítulo 31 en junio. Con respecto a esas metas, hoy día hemos visto una aceleración del gasto de capital, en términos de gasto capital, o sea, transferencia de capital e inversión de un 28% con respecto al año pasado, y si uno ve específicamente en inversión, y esto principalmente liderado por el MOP, un 45% más de recursos, esto al corte de marzo. O sea, entonces ahí el desafío es mantener o acelerar el ritmo para lo que queda del año. También en materia de los ingresos fiscales, acá en la presentación nosotros mostramos que en realidad los ingresos fiscales más bien se mantienen, pero no estamos diciendo que aumentan, por ejemplo, los ingresos tributarios, que es algo que sí se ha reflejado en los informes de ejecución hasta marzo. Igual con todo, donde nosotros vamos a observar el mayor cambio ahora a propósito de la operación renta, pero lo que estamos diciendo es que donde sí hay aumento es lo que tiene en relación con el cobre, con los ingresos mineros, tanto del cobre bruto como la minería privada, pero no estamos diciendo que en el resto de los contribuyentes existe ese aumento. Además, también el año pasado, y hay una diferencia importante que se da en los primeros meses de este año con respecto al año pasado, que tiene que ver con los ingresos por renta de la propiedad por Corfo, porque efectivamente el año 2023 tuvimos cerca de 1 billón de ingresos, si mal no recuerdo, entre enero y marzo del año pasado, y este año es bastante menor esa cifra. Entonces ahí también hay un cambio importante que se refleja en el informe de ejecución. Con respecto a las ayudas tempranas y en materia de gasto, hay que diferenciar dos tiempos, yo creo que en gasto con respecto a las ocurrencias climáticas. Uno, las ayudas tempranas, donde efectivamente el mayor gasto que ocurre en las ayudas tempranas son mayores gastos ya provisionados, sobre todo lo que tiene que ver en lo que ocurre en enero a marzo. Ahora el desafío es la reconstrucción, y ahí el mayor gasto de la reconstrucción nosotros no lo esperamos ver de inmediato ahora, porque muchos de ellos corresponden a proyectos que se tienen que diseñar. Entonces, principalmente como es gasto capital, vamos a ver una curva ascendente de gasto, pero eso todavía no lo vemos a esta altura del año. Y luego, en materia del avance del protocolo de presupuesto, efectivamente la lámina en la presentación era acotada, porque como son tantos temas, abrirlo podía ser muy largo, pero en la página 144 del informe de finanzas públicas está el detalle de en qué está cada una de las medidas, y en que nosotros cuando decimos el porcentaje de avance, no nos referimos a que está todo completado, sino que está completado o en desarrollo. Como por ejemplo, en los proyectos de electrificación y alcantarillado están en desarrollo porque se encuentran en proceso de toma de razón de la Contraloría de la República. Hay otros que hay otros completados. Por ejemplo, la protección de ecosistemas marinos, fue enviado un oficio al Congreso con respecto al plan. Bueno, pero ahí tratamos de ser bien específicos como en la medida de cumplimiento, en torno a que exista o el oficio o el acto administrativo que da cuenta de ese cumplimiento.
Pero claro, en el informe, en la PPT venía acotado, pero en el anexo viene con el mayor detalle. Sí, primero, senador Insulza, la palabra. Presidente, yo pido excusas a la directora de presupuesto, que estaba toda la información aquí. El problema, y esto es lo que iba a plantear de manera más general, y que este informe estaba aquí encima en la mesa hoy día cuando llegamos y nosotros no lo conocemos antes. Y todos los informes que recibimos en el año los recibimos el día que el día que se da el informe, conocemos los informes, y después probablemente los que yo lo he hecho algunas veces, los que pueden seguirlos leyendo durante más días descubren una cantidad de preguntas que les gustaría hacer. Esto en realidad aquí ciertamente se hacen las preguntas que a uno se le ocurren con una exposición verbal bastante breve, como tiene que ser. Yo no sé si habrá alguna forma de que los informes de la mayor parte de los informes se entreguen unos días antes para poder mirarlos antes y hacer las preguntas respectivas, pero es un ejercicio un poco improductivo y un poco trunco esto. Gracias. Muy bien, sí, es una discusión permanente que tenemos sobre eso, ¿no? Y hay todo tipo de propuestas. Una es hacer esto que hicimos hoy día y después tener una segunda sesión que no va a ocurrir nunca para poder hacer las preguntas o tener temas. No va a ocurrir nunca, ¿ya? Lo otro, más que entregarlo antes, es tal vez que entregar los informes cuando existan y ahí fijar entonces la fecha de... Lo cual a los que exponen los documentos les genera mayor tensión, porque vamos a tener una cantidad de asesores o gente que va a opinar y bueno, se pueden, pero me parece que es sano lo que plantea el senador Insulza, ¿no? Sí. Yo tengo un tema de carácter general antes que termine la sesión que quiero abordar con el ministro y con ustedes también. Ya. Sugerencia, no está muy contenta la directora, pero por lo menos, tomando lo que es la experiencia del Banco Central, en el caso del Banco Central, el IPOM normalmente se entrega el día anterior, al algunas final del horas. día. ¿Ah? No le pongamos tampoco... No le pongamos color, ministro, buena. O sea, lo mandas por correo con un password, después por vía WhatsApp nos envían el password más tarde, entonces uno podría abrirlo como a las 11 de la noche. Con todo cariño, sí, lo entregaron antes, ¿ah? Y además lo hacen público a las 8:30 de la mañana, entonces con lo cual, y la sesión es a las 10:30, entonces ya... Bueno, o derechamente lo entregamos una semana antes y vamos. Senador Coloma. Sí, yo pido no replicarlo del Banco Central y tiene razón el senador Insulza, lo hemos discutido tantos años y pero hemos perdido con todos los ministros de Hacienda hasta ahora. Esperemos que puede ser interesante tenerlo unos días antes, tampoco para hacer el temor que plantea el senador Lago, yo lo entiendo, que sea una especie de seminario, digamos, respecto a lo que cada tema, pero también cuando uno va mirando así como se encuentra con datos que son relevantes. Yo, presidente, quiero hacer, para terminar, una reflexión nomás, breve reflexión. Para terminar, final. El senador Coloma la sesión. No, que pasa que de estos datos, al final, y una reflexión que no tiene que ver con o sea, este dato de los supuestos macroeconómicos del PIB hacia adelante, eso a mí me genera una preocupación, digamos, muy grande, porque claro, pues si bien es cierto, nos dice que este año podemos mejorar un poco más al 2.7, que es como un activo, pero después, claro, el 2025 se mantiene, pero después vamos al 2026 con 2.2 a la baja, 2027 con 2.1 a la baja, 2028 con 2.1 a la baja respecto de proyecciones, pero es que al final lo que pasa, presidente, es que al final uno se da cuenta que estamos, esto ya puede ser una interpretación, o no hacemos una agenda de segundo tiempo, vamos a estar condenados a crecer, que yo creo que una condena al 2%. Entonces, ahí donde tiene que ver más que ver con la contingencia, o sea, esto tiene que ver con una reflexión de cómo se vuelve a invertir, cómo se vuelve a crecer, voy a decirlo de esa mejor manera, digamos, cómo se vuelve a dar señales que Chile sí logró en otro contexto económico, porque el mundo va a crecer aparentemente un poquito más que eso, no digo que sean cifras extraordinarias, pero claro, si alguien me dijera que el mundo va a crecer no al 2, sino que al 0,1, yo entendería que puede ser una cifra alentadora, pero si estamos viendo que el mundo va a crecer más y América Latina más que Chile, entonces uno debería decirse dónde están. Yo entiendo que permisología algo puede ayudar en eso, pero hay otros elementos de
lo que yo llamo, y esto es a título personal, una agenda de segundo tiempo, de cómo se vuelve a hacer crecer el país, que es más urgente que nunca, porque los datos estos son bien complejos, o sea, y los datos no son datos, uno no puede cambiarlo. Yo le agradezco en eso siempre, la autoridad ha sido bien transparente en que son los datos, digamos, pero nos están diciendo que vamos a crecer a 2, 2, 2, 2, o 2, 1. Es una cifra bien regular, o menos que regular si uno quiere enfrentar los problemas de la modernidad, resolver los problemas que estamos envueltos como país. Entonces a mí me genera una inquietud mayor esta confirmación, y como digo, levemente a la baja. Yo tenía la esperanza de que fuera levemente al alza, pero los datos son los datos. Eso hace más urgente, a mi juicio, presidente, una reflexión en esa lógica. Sí, yo voy a tomar su intervención, voy a tratar de conectarla con lo que planteé inicialmente cuando se iniciaron las preguntas, que es cómo hacemos hacia adelante para ver cómo nos imaginamos que va a ocurrir, porque no creo que no basta que nos quedemos con nuestros propios gobiernos de 4 años para ver cómo avanzamos. O sea, creo que toda la discusión que hemos tenido en Chile respecto al pacto fiscal, al crecimiento, al cumplimiento tributario, la reforma previsional, apunta a ese tema, ¿ya? No, eso es lo que persigue. Podemos discrepar respecto de si es la medida adecuada, pero eso es lo que persigue. O sea, yo no veo ninguna medida del gobierno que lo que diga es que quiero crecer poco, o quiero disminuir. Un dato de una acotación. Coincido que el 2,5 y que aumentara el 2,7, visto en el contexto de afuera, puede ser poco atractivo tal vez. Pero cuando el pronóstico era que íbamos a tener una recesión, entonces si alguien está preocupado, como mi senador Coloma, que está preocupado, dice 2,5 a 2,7 no es para tanto. Y de 1 para adelante. No, sí, y para adelante el 2,1. Pero claro, si eso comparado con que íbamos a tener una recesión, es para sacar, no sé, la preocupación que habría tenido, habría que tomar antidepresivos, entonces habríamos tenido que tomar el año pasado. Entonces, solamente digo para poner las cosas un poco en contexto. Pero dicho eso, el mundo crece menos, objetivamente. China está haciendo un esfuerzo gigantesco para tomar el 5%, cuando crecía el 9 y el 10. Pero vuelvo entonces a nuestra realidad. Entiendo que, y lo digo porque va a terminar la sesión, pero yo no quiero dejar pasar acá que tenemos al tiro ministro, tenemos una agenda de proyectos que están presentados en esta comisión, que están identificados dentro de lo que es el fast track legislativo, que entiendo que hay una conversación a nivel político entre la oposición y el gobierno, y nosotros tenemos que generar el espacio acá, por lo menos aquí, la secretaria María Soledad consiguió 6 proyectos tenemos acá, uno lo estamos tramitando propiamente tal, de cumplimiento tributario, pero el de responsabilidad fiscal, que nos pidió el Consejo Fiscal Autónomo, está acá desde el año pasado, y no ha podido avanzar, entre otras cosas porque el gobierno nos señaló que quería esperar ver otras cosas, pero yo creo que ya es buena hora de que... Pero para esto van a que requerir tal vez alguna sesión adicional, miren lo que estoy diciendo, una sesión adicional y también priorizar, porque si no nos sacamos estos proyectos. Les quiero repetir los que están en la comisión. Está el de cumplimiento tributario, está el que establece las bases de las transferencias de personas e instituciones privadas. Ya creo que eso ya lo hicimos, parece en la ley de presupuesto, me parece que aquí lo que queremos ahora es dejarlo como ley permanente, ¿ya? O sea, no debería ser tan complejo, quiero creer, ¿ya? Tercero, el proyecto que modifica el acceso a la información pública, que siempre ayuda a la transparencia. Uno que sí creo que es bien importante, que es generar una entretención entre nosotros, que es el Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Este es un tema que está muy fuerte en la OCDE y en el mundo afuera, ¿ya? Pero está aquí ya desde fecha de diciembre del año pasado, ¿ya? Primer trámite constitucional, o sea, estamos nosotros. Por último, el que crea el servicio de auditoría interna al gobierno, ahí ya no sé cómo, algo discutimos si esto va a funcionar o no, si se replica, ya, nos quedamos ahí medio atravesados con eso, pero bueno, para eso tenemos que resolverlo. Y por último, el de responsabilidad fiscal. O sea, en estos, que son todos mis juicios importantes proyectos, hay al menos 3, responsabilidad fiscal, beneficiarios finales y cumplimiento tributario, que habría que tratar de habría que introducirle una cierta velocidad y decisión de sacarlo adelante. Para abordar un poco los temas que plantea, entre otras cosas, y yo coincido con el senador Coloma, que a mí me encantaría que puedan tener la capacidad nosotros, con lo que cuesta llegar a acuerdos y mantener los acuerdos, etcétera, de proyectarnos más allá del día y de la elección municipal, pero sería un batatazo que pudiéramos hacer esa mirada, más allá que terminemos a los coscachos en un minuto, pero sacamos el acuerdo. Lo de ISAPRE ayer a mí no me dejó feliz, pero salió adelante. ¿Cuál? Ministro, le deseo la palabra que la está pidiendo. No, senador Kuchel, senador Kuchel me pidió la palabra, disculpa. Gracias, presidente. Es un cambio total. Aquí observo en la página 145,
145 que se hizo una mesa de trabajo lanera y que el trabajo ese concluyó. Bueno, no sé si pudiera tener un informe al respecto en la página 145 y pedir desde ya una mesa parecida para el trigo, señor ministro o señora directora, porque, bueno, no quiero mencionar las estadísticas, y en mi región hay mucha preocupación por el tema del trigo, y si se pudiera concretar una mesa, no voy a entrar en los aspectos del tema, pero me parece que es una forma de verlo. Desde ya debo decir que la semana pasada el Ministerio de Agricultura hizo un taller de calidad del trigo y qué variedades son las más apetecidas por los molinos chilenos, en fin, para tener recuperar cierta ventaja el trigo chileno respecto al importado, etcétera. Esto no está detenido. Pero aquí veo que existe esta posibilidad de una mesa de trabajo lanera, que si se pudiera estudiar algo triguero, señor ministro. Eso Bien, era, presidente. gracias. Perdone. No. Sí, presidente, si la directora puede comentar sobre, o sea, en realidad usted está, el senador Kuchel, por su intermedio, presidente, está haciendo referencia al tema del trigo a propósito de que en los compromisos del presupuesto del 2024 hay esta referencia a la mesa lanera. Yo solo quisiera recordar respecto de esto que muchas veces se mira con escepticismo el tema de los protocolos del presupuesto, los compromisos del presupuesto. Nosotros no lo miramos para nada con escepticismo. Para nosotros son compromisos reales y una responsabilidad real, y por eso lo vamos reportando acá en el informe de finanzas públicas. Claro, hay cosas que no pasan necesariamente por Hacienda, pero sí nos preocupamos de que los ministerios correspondientes lo hagan. Yo sé que digamos, el Ministerio de Agricultura ha estado trabajando harto los temas de trigo, nos han llegado varias cosas que lo ha conocido más la directora, que lo puede comentar si es necesario. Pero me quería referir al otro tema, que es el tema de crecimiento de largo plazo. Entonces esto tiene dos cosas. Uno, ¿cierto?, lo que menciona el senador Coloma, lo que él llama segundo tiempo, ¿cierto?, agenda segundo tiempo, que para nosotros incluye parte de lo que está en el pacto fiscal. ¿Qué es lo que se puede hacer para impulsar el crecimiento? Pero hay una segunda pregunta y reflexión, que es cómo lo hacemos para que si nos va bien en esas cosas, lo podamos reflejar en este tipo de proyecciones de mediano plazo. Porque si nosotros simplemente vamos y en lugar de 2% ponemos 3%, esto nos va a decir, bueno, ¿de dónde sale ese 3% y cómo lo calcula, etcétera? Entonces, en general, ¿cierto?, todo lo que es estimación de crecimiento tendencial tiende a hacerse mirando más hacia atrás que hacia adelante. Eso es válido para los cálculos que hace el Banco Central, para los cálculos que hace nuestro comité de expertos independientes. Entonces, si nos va bien en esta agenda de impulso al crecimiento, vamos a tener esa pregunta que hacernos, porque cierto, si efectivamente estamos teniendo éxito en levantar el crecimiento tendencial, ¿cuándo y cómo lo vamos reflejando en estas proyecciones de mediano plazo, para efectos de las decisiones que vamos tomando después de política fiscal? Es una cosa que hay que darle una vuelta. Incide también en el caso del Banco Central sobre cierto cómo ellos van calibrando la política monetaria. Yo creo que es un desafío para todos nosotros. Bien, bueno, muchas gracias, ministro, directora, asesores. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.